a orar. Pidámosle al Señor por la palabra que se ha leído y que vamos a exponer, rogándole al Señor su misericordia. Así que oremos. Padre nuestro, Rey glorioso, tú eres todopoderoso y en tu bondad, Señor, nos permites ahora recibir tu palabra, tu consejo que es sabio, que es fiel. Permítenos, oh Dios Santo, recibir tu palabra con la atención debida, anhelando esos tesoros que vienen de lo alto, que son de beneficio para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que en nuestra debilidad fácilmente perdemos la concentración, fácilmente llegan pensamientos que no pertenecen a lo que se está exponiendo. Por eso, Señor, rogamos ante ti, tú eres quien puede socorrernos, tú eres quien puede extender misericordia sobre tu pueblo, y que la exposición de tu palabra exalte tu nombre, Señor. Ayúdame para que ese sea el propósito, que tu nombre sea exaltado y las vidas de los que escuchan también exalten el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos concede continuar con ahora la tercera carta del apóstol Juan. Ya hemos visto la primera, también su segunda carta, y ahora nos corresponde esta tercera carta, también que es corta, pero que la vamos a mirar en varios sermones. Muy bien, el título de este sermón, de este mensaje es La verdadera hospitalidad. La verdadera hospitalidad. Hablar de hospitalidad hoy en día no es tan común, y esto se debe a muchos factores. Miremos alguno de ellos en esta breve introducción. Obstáculos: el orgullo y el egoísmo. Esto predomina la agenda del día. Debemos tener presente que la hospitalidad requiere poner las necesidades de otros antes que las propias. Pero el orgullo y el deseo de autoexaltación son grandes obstáculos para el desarrollo de la hospitalidad. Otro punto es la vida moderna, con sus múltiples demandas. Sin duda es un gran obstáculo. La gente vive agotada y la falta de tiempo limita esta virtud tan especial. De igual forma, también tenemos el enfoque de la comodidad. Esto desplaza la hospitalidad, que en la antigüedad tuvo una gran importancia. ¿Cómo podemos definir la hospitalidad? Bueno, la podemos definir como esa virtud o disposición de recibir y tratar a los invitados o aún extraños de forma amistosa y generosa. Repito nuevamente, la hospitalidad la podemos definir como esa virtud o disposición de recibir y tratar a los invitados o a los extraños
de forma amistosa y generosa. Sin embargo, hacer las cosas sin Dios, es decir, practicar la hospitalidad sin el entendimiento de la palabra de Dios, en el fondo se convierte en una carga. O se puede hacer sin un corazón sincero y más bien ese corazón estar esperando aplausos y reconocimiento de los demás, dejando atrás que todo es para la gloria de Dios. Así que esta carta de Tercera de Juan nos va a hablar de la hospitalidad, de cómo es esa verdadera hospitalidad no fingida y que le da la gloria a Dios. Tercera de Juan es una carta personal donde el apóstol Juan se dirige a Gayo, y al igual que Segunda de Juan tienen un enfoque muy parecido, y es la manifestación del amor. Mientras que en Segunda de Juan hay una advertencia a decirle a los falsos maestros que no son bienvenidos, en Tercera de Juan se nos dice que los verdaderos creyentes, por supuesto que son bienvenidos. Mientras Segunda de Juan revela el lado negativo, que hace referencia a los falsos maestros, que no debemos concederles hospitalidad en nombre de mostrar amor, Tercera de Juan expresa la contraparte, es decir, la parte positiva a ese principio. Todos los que acepten la verdad de las Escrituras, el nombre de Cristo, deben ser amados y deben ser cuidados. Gayo, a quien se destinó esta carta, era un conocido personal de Juan. Un individuo poderoso y influyente aparece allí, Diótrefes. En la iglesia de Gayo, este personaje no quería mostrar hospitalidad a maestros itinerantes, a los cuales Juan aprobaba. No solo eso, Diótrefes también excomulgaba a quienes lo retaban y mostraban hospitalidad a los maestros. Llegó incluso tan lejos como para calumniar al apóstol Juan y desafiar su autoridad apostólica. Juan escribió para animar a Gayo, para que permaneciera fiel en la verdad, al seguir mostrando hospitalidad a los desconocidos, tal como lo había hecho en el pasado. Juan también prometió tratar personalmente con Diótrefes cuando éste llegara. El autor de esta carta se nos dice que es el apóstol Juan. El lugar donde se escribió fue en la región de Éfeso y se comenta que se escribió en el mismo tiempo de Primera de Juan y de Segunda de Juan. Ampliando un poco este tema de la hospitalidad, mirando el panorama de las Escrituras, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo detalla sus padecimientos por causa de Cristo, segunda los Corintios 11:22 en adelante, parte de ese sufrimiento resultó de viajes sin ninguna de las comodidades y seguridades de estos viajes modernos. Sin embargo, la experiencia del apóstol refleja la realidad común en el mundo antiguo. Miremos segunda los Corintios 11:26-28. Segunda los Corintios 11:26-28, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: en caminos muchas veces, en peligros, ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira que esta lista nos indica que los viajes del apóstol Pablo eran arduos, también eran incómodos y hasta peligrosos. Los pocos albergues que existían a menudo eran burdeles infestados de ratas, de insectos, y los encargados eran personas deshonestas, de mala reputación. Como resultado, ¿qué hacían los viajeros? Buscaban seguridad o dependían en gran medida de que muchas personas abrieran sus casas. De ahí que la hospitalidad fuera tanto una necesidad como un deber. Incluso en las culturas antiguas, en las culturas paganas, se observaba la hospitalidad como una virtud. Miremos más de las Escrituras sobre este tema de la hospitalidad, específicamente algunos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 146, 9. Salmo 146, 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Pero sigamos en este recorrido de pasajes que nos muestran lo que dice la Escritura sobre esta hospitalidad. Éxodo 23, 9. Éxodo 23, 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Recordemos que los israelitas fueron esclavos en Egipto, vivían allí como extranjeros. Deuteronomio 10, 18, otro pasaje. Dice la Escritura: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Así que el Antiguo Testamento relata muchos ejemplos de hospitalidad. Señalemos algunos pasajes también más amplios. Melquisedec proporcionó pan y vino a Abraham después de que éste regresara de rescatar a Lot. Abraham proveyó comida para el Señor y 2 ángeles. Y poco más tarde Lot albergó a 2 ángeles en su casa. Labán ofreció hospitalidad al criado de Abraham. Yetro lo hizo así con Moisés. Los padres de Sansón también al ángel del Señor. Un hombre anciano en Gaba mostró hospitalidad a un levita, y la mujer samaritana, o la mujer tsunamita, a Eliseo. Los apóstoles también disfrutaron de la hospitalidad, tanto de judíos como de gentiles. Pedro se hospedó en las casas tanto de Simón el curtidor como de Cornelio. Pablo y sus compañeros recibieron hospitalidad de Lidia y también del carcelero en Filipos. Así que tenemos buen probatorio por medio de las Escrituras de la hospitalidad, que no solamente era una obligación cultural, sino un deber cristiano. Esta es una expresión muy necesaria y práctica del amor que debe caracterizar a la comunidad de creyentes. Pablo en Romanos 12:13 escribió que los cristianos siempre deben practicar la hospitalidad.
mientras que el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:9, exhortó diciendo: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Toda esta introducción nos sirve para centrarnos en nuestro pasaje, donde estaremos meditando 4 puntos en particular sobre la hospitalidad. 4 puntos para desarrollar sobre la hospitalidad. El primero es: la hospitalidad se practica bajo la verdad. La hospitalidad se practica bajo la verdad, versículo 1 de nuestro pasaje central. Volvámoslo a leer, ese versículo 1. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. El apóstol Juan, como lo hemos mencionado, se dirige a Gayo. Sobre esta persona Gayo no se entregan muchos detalles. Tenemos que decir que ese nombre era muy común, Gayo, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 12:29, en Hechos 19:29, en Hechos 20:4, en Romanos 16:23, en Primera de Corintios 1:14 se registra un personaje cuyo nombre es Gayo. Pero no podemos afirmar si ese es el mismo del cual está haciendo referencia tercera de Juan. Lo que sí podemos decir es que ese era un nombre muy común para la época y que también Gayo era un destacado miembro de su iglesia local. Eso sí lo podemos afirmar. Juan también amaba a este hombre en Cristo y lo deja plasmado allí en la carta. Ahora, esa confesión de amor fraternal estaba marcada por la verdad. Es decir, una vez más la verdad sale a relucir, por supuesto, con el amor. Así que la verdad y el amor están inseparablemente vinculados. Debemos recordar a qué verdad está haciendo referencia el apóstol Juan. Bueno, se está refiriendo a la verdad de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica que cualquier cristiano debe saber. Ya hemos visto que Juan en sus cartas ha descrito a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios encarnado que vino a este mundo a cumplir las demandas del Padre, ya que ninguno podía cumplir esos requerimientos. Dios envió a su Hijo por amor. Jesús vivió una vida perfecta. Él fue cumplidor de la ley. Jesús fue llevado a juicio por el pecador. Fue el sustituto del pecador, es decir, tomó el lugar del pecador para que la justicia de Dios se cumpliera en Cristo. Así que Jesús no es un simple profeta o una persona que entregaba buenos consejos llenos de sabiduría. No, estamos hablando que Jesucristo es Dios. Creer en otro Jesús ya no es la verdad, es la mentira, es la falsedad, es el engaño. Y allí es donde estaban entonces minando los falsos maestros. Así que ese amor está basado en Cristo, y Gayo era un fiel seguidor de Cristo. Por eso la manifestación de esa hospitalidad. Los hermanos en Cristo se aman por la obra de regeneración que ha hecho Dios sobre el pecador. Y ese amor es un amor abnegado,
como ya lo hemos visto en el desarrollo de las cartas de Juan. Así que no se puede amar bíblicamente si no se está en la verdad, si no se comprende la verdad. Por ejemplo, para la gente que no conoce de Dios, ¿cuál debe ser el trabajo del creyente? Bueno, testificar de Cristo, hablarles del Evangelio, mostrar misericordia sobre aquellos que están ciegos y sordos espiritualmente. Pero esto nos lleva a analizar que nuestra verdadera comunión son con los hijos de Dios, ya que tenemos la misma identidad, tenemos el mismo Padre, tenemos en común que hemos sido rescatados por pura gracia. Eso tenemos en común, hemos sido rescatados por pura gracia. No hay por qué enorgullecerse, por el contrario, todo esto es para la gloria de Dios. Debemos tener presente que no podemos dejar esa verdad atrás, la verdad de las Escrituras, para levantar la bandera del amor solamente. No lo podemos hacer, ya que allí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la verdad y del amor. La verdad y el amor deben estar en el testimonio de un cristiano, y esto proviene de Dios, y si proviene de Dios es sabio y trae crecimiento para nuestra vida. Miremos el versículo 2 para identificar nuestro segundo enunciado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, este enunciado dice: la hospitalidad nace de un corazón que desea el bien. La hospitalidad nace de un corazón que desea el bien. En estos versículos, tanto en el 1 como en el 2, tenemos el saludo tradicional de la época. Así se enviaban las cartas, dirigida generalmente a una persona. Esa era la guía. En medio de este saludo observamos algunas cosas en particular. Primero, el deseo de Juan en oración es que Gayo siga creciendo en lo espiritual y tenga buena salud. Observamos entonces que para practicar la hospitalidad, nuestro corazón debe estar en Cristo. El deseo del creyente es servir a sus hermanos, así como Cristo vino a servir en esta tierra, y Él fue a la cruz y ahora intercede por los suyos. Nuestro bienestar espiritual es algo que debe ser primordial en nuestra vida. Bueno, también la salud física, que quisiéramos tener todo, ¿no? Sin embargo, debemos analizar lo siguiente: una persona puede tener buena salud toda su vida y después ir al infierno. Es lamentable, eso es triste. Así que observamos que el tema espiritual es de suma importancia, aunque no le restemos a la salud física. Hoy en día observamos que lo espiritual para muchos no tiene gran valor. La gente se concentra en el yo y le da rienda suelta a su carne. Pero este pasaje nos muestra cómo un hijo de Dios eleva oraciones ante el trono de la gracia, preocupándose por su hermano en un sentido espiritual y también en el sentido de la salud física. También debemos señalar que este pasaje no es un argumento para lo que muchos conocen como el evangelio de la prosperidad. No, nada de eso. Si miramos el contexto, más bien este nos enseña que un hijo de Dios
con un corazón agradecido e inclinado al Dios de las Escrituras, es hospitalario y recibe con gozo a los hermanos. Entonces, si hay un corazón dispuesto, esa es la semilla de una hospitalidad segura. Un corazón dispuesto es la semilla de hospitalidad segura, porque esa semilla espiritual va a crecer en fe, crece constantemente en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, anda como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Así avanza espiritualmente. Así que podemos observar cómo un hijo de Dios trata al otro, preocupándose por su vida espiritual, lo cual es fundamental y bueno, acompañado de la salud física. Pero todo eso es el deseo de que pueda crecer para el Señor. Orar por lo espiritual hace parte de las peticiones lícitas de la Biblia. Orar por la salud también hace parte de esas oraciones. Pero aquí vemos una combinación sabia, y es oramos por lo espiritual y acompañamos ello si hay alguna necesidad física del hermano, deseando que le vaya bien. Recuerda esto: el mundo desea que le vaya mal a las personas. El cristiano desea que aquellos que no conocen de Cristo puedan conocerlo a través de la predicación del Evangelio. Las personas del mundo lanzan improperios y maldiciones a otros. Los cristianos bendicen a los que los han maldecido. Los cristianos entre sí se tratan con amor fraternal y se desean el bien, en crecimiento espiritual y también que estén físicamente bien. Las personas del mundo se disgustan y generalmente no se vuelven a tratar. El odio y el rechazo los domina. El cristiano cuida su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. La persona del mundo lleva su cuerpo a excesos, donde fácilmente su salud se deteriora. Así que todo esto nos permite ver cómo realmente está la manifestación del amor en la hospitalidad. Y esto nos llevaría ahora a nuestro tercer encabezado, que lo tenemos de los versículos 3 al 5, con el siguiente enunciado: de la hospitalidad practicada dan testimonio los demás. De la hospitalidad practicada dan testimonio los demás. Miremos los versículos 3 al 5. Dice la Escritura: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En estos versículos, el apóstol Juan se goza al conocer cómo los hermanos testificaban de la disposición de Gayo en doctrina y en amor. Si estamos en la verdad, esta se debe practicar. De lo contrario, todo quedaría en el papel, y aunque en el papel las palabras puedan ser muy bonitas, el creyente debe pasar de la instrucción a la acción. El creyente se instruye y pasa a la acción. Muchos ejemplos hay en la Biblia del servicio. Por ejemplo, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, escuchó el Evangelio,
después de tener la instrucción, de tener la doctrina, pasó a vivir lo que había escuchado. Hechos 16:15. Hechos 16:15 dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjate que este es un pasaje diciente, pero hay muchos ejemplos de las Escrituras de personas que escuchan el Evangelio, de personas que al escuchar el Evangelio son transformadas y su actitud ahora es de servicio, de atender, de hospitalidad. Así que si solamente recibimos la doctrina, ¿qué nos pasa? Nos volvemos intelectuales. Por supuesto, los demás nos van a escuchar, pero ¿qué ocurre con el corazón? Se endurece y se vuelve orgulloso. Y lo más terrible de todo esto es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Nosotros no nos damos cuenta, uno mismo no se da cuenta de ello. Pero si hay doctrina y hay acción, pues vamos a mirar esos ejemplos de las Escrituras, cómo hombres y mujeres fueron impactados por el poder del Evangelio. Gallo atendía a los maestros que viajaban llevando la palabra para esa época, y allí estaba el testimonio. Es decir, ¿qué contaban estos maestros? Bueno, contaban que Gallo había sido muy dispuesto, que estaba en la verdad y que exaltaba a Cristo con su comportamiento. Gallo estaba en la verdad y exaltaba a Cristo con su comportamiento. Y esto nos lleva a una reflexión mirando la hospitalidad de Gallo. ¿Qué pueden decir los hermanos de tu testimonio? ¿Es constante? ¿Eres ayudador? ¿Oras por el hermano? ¿Manifiestas ese amor sacrificial? Ten presente lo siguiente: muchas personas por el testimonio de otros más bien se han alejado del Evangelio. Han encontrado a personas rudas, ásperas, que no muestran la gracia de Dios, sino que se observan más bien en la carne. Estas personas salen dolidas en su corazón porque no observan la manifestación del Evangelio. En Gallo observamos más bien la perseverancia, la disposición que debe tener todo creyente. También somos llamados a analizar cuán importante hace parte de la vida cristiana nuestro testimonio. Lo que hablas, lo que haces, todo eso es importante analizarlo. ¿Qué estamos hablando? ¿El Evangelio? ¿O hablamos más bien en la carne? ¿Cómo actuamos? ¿Bajo la gracia de Dios? ¿O más bien se nos nota la carne? ¿Ayudamos al hermano o más bien deseamos que se estrelle? ¿Alertamos al hermano con la palabra y lo hacemos en amor? ¿O sale de nosotros el juzgamiento sin misericordia? Recuerda que es muy fácil que cada uno de nosotros podamos caer en ello. Por eso necesitamos ser recordados, alertados y llamados a la corrección, mirando a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Miremos ahora nuestro cuarto punto. Lo vamos a tener de los versículos 6 al 8. Nuestro cuarto punto, que tiene como enunciado: en la hospitalidad servimos al Señor. En la hospitalidad servimos al Señor. Miremos esos versículos del 6 al 8. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien
en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estos maestros que llevaban la palabra, como decíamos anteriormente, daban buen testimonio de Gayo. Ellos percibían su hospitalidad, su buen ánimo, su deseo de servirles como si fuera el Señor. Gayo entendía varias cosas que nos recuerda la Biblia sobre el tema del servicio y la hospitalidad. Lo primero es que servir es un privilegio y no todos tienen ese precioso privilegio. Servir es un privilegio, pero no todos tienen ese privilegio. También la misma Biblia nos dice: si servimos a los hermanos, es como si estuviéramos sirviendo al Señor mismo. Esto nos lo recuerda Mateo 25:40, donde encontramos consignadas unas palabras muy ilustrativas para esto. Y es que si servimos a los hermanos, es como si estuviéramos sirviendo al Señor mismo. El servir es una actitud de agradecimiento a nuestro buen Dios. El servir hace parte del testimonio cristiano. El servir debe ser para la gloria de Dios. Lo que sucede es que al no entender este privilegio de la hospitalidad, del servicio, muchas veces entra en la confusión. Y entonces, como lo decíamos en la introducción, muchos van a servir, pero lo hacen con carga, olvidando lo que acabamos de mencionar. El servir es un privilegio. Cada vez que le sirves a los hermanos, es como si le estuviese sirviendo al Señor mismo. El servir hace parte del testimonio cristiano. El servir es para la gloria de Dios. Pero como decíamos anteriormente, muchas veces se sirve es para quedar bien ante las personas, lamentablemente. Y algunos sirven, pero no les sirven a todos, ya que alguno puede decir: ese hermanito no me cae bien, más bien lo desprecio, más bien lo rechazo. Así que debemos recordar más bien lo que nos dice la palabra de Dios, y que estos maestros que estaban en esa época llevaban en alto el nombre de Cristo. Ellos no se apoyaban en los gentiles, no, como lo dice el texto. Ellos no se apoyaban en los gentiles, no recibían nada de ellos, así lo dice el texto. Más bien, estos maestros esperaban que sus hermanos estuvieran dispuestos, con buen trato, con sus oraciones, y si aún fuera necesario, una provisión económica, ofreciendo la hospitalidad que nos enseña las Escrituras. Juan decía que siendo hospitalarios, o dice que siendo hospitalarios, cooperamos con la verdad. Es decir, que el nombre de Cristo se siga llevando, que el nombre de Cristo se siga levantando, que el nombre de Cristo se siga exaltando. Es interesante observar cómo la Escritura y cómo estos pasajes nos llaman al servicio y nos llaman a ser hospitalarios. Pero una vez más, a veces somos más impactados por las cosas que ocurren en el mundo, por un testimonio negativo de algún hermano que por supuesto, claro, sucede, pero olvidamos los principios de la palabra de Dios, es decir, lo que hay en el mundo,
y también un testimonio negativo de un hermano nos hace olvidar lo que dice la palabra de Dios. Sin duda, esta sección nos desafía. Miremos algunos desafíos que nos presenta este texto, ya después de mirar los 4 puntos, donde hablamos que para tener hospitalidad es necesario conocer la verdad. Es necesario un corazón regenerado, pero también es necesario que haya testimonio de los demás de la hospitalidad que tú ofreces. Y por supuesto, la hospitalidad es para el Señor, le da gloria al Señor. Después de tener esos 4 lineamientos, miremos un poco los desafíos que nos muestra este texto. Lo primero, y vale la pena recordarlo, es que la verdad y el amor van de la mano, no los podemos separar. No podemos separarlos. Si solo nos enfocamos en la verdad, nuestra vida será intelectual, claro, respondiendo las preguntas de la Biblia, pero sin vivirlas. Es decir, al estilo de los fariseos. Mira qué llamado nos recuerda las Escrituras cuando hablamos de enfocarnos solamente en una sola parte. Es doctrina y vivirla. Pero si solamente nos enfocamos en lo doctrinal, dejando atrás vivirla, pues ¿qué va a ocurrir? Efectivamente, vamos a responder las preguntas de la Biblia como le pasaba a los fariseos, pero no vivían ello. Y nos estaremos pareciendo a los fariseos de la época, lamentablemente. Si nos enfocamos solamente en el amor, ¿qué ocurre? Ese amor sería emocional, sería temporal y no se ajustaría al modelo bíblico. Lo que haría más bien es que se acomode al sistema del mundo. Es decir, mira cómo piensa el mundo. Le sirvo solamente a los que me caen bien, a los que se identifican conmigo, pero al otro no le sirvo, más bien lo rechazo. Así actúa el mundo. Eso viene del mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia del cristiano? Si así actúan los de afuera. Sin duda, esto nos llama a un desafío, a que lo doctrinal va con el componente del amor. Debemos crecer en la palabra, vivir la palabra de Dios, siendo atentos con los hermanos, sirviéndoles, animándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, como lo enseña la Biblia, como lo enseña la palabra de Dios. Y en esa forma, como lo expresa la Biblia, ¿qué ocurre? Crecemos. Crecemos. Damos testimonio y aún los de afuera se preguntarán sobre esa forma de vida. Aunque no les parezca muy adecuada, quedarán inquietos con esa forma de vida. Porque una vez más, este texto nos llama a preguntarnos, ¿qué podría decir el hermano de tu vida? ¿Qué puede decir tu esposa de ti? ¿Qué pueden decir tus hijos de ti? Ahí está. Fíjate, a veces pensamos y decimos nosotros sí entendemos el evangelio, y nosotros mismos respondemos y nosotros mismos nos calificamos y nosotros decimos que estamos bien. Somos nosotros mismos los que decimos eso. Pero deberíamos profundizar y examinarnos más allá. Cuando en este pasaje, esos maestros que recorrían la región de Asia Menor llevaban los reportes, llevaban los informes de un tal Gallo que ofrecía hospitalidad.
llevaban el testimonio de Gallo. Gallo se parecía a Cristo. Esto es hermoso, sin duda alguna. Por eso, en vez nosotros de aprobarnos, debemos dejar que la Biblia y aún los hermanos hablen también de nosotros. Que nos digan qué perciben de nosotros. Nuestra comunidad más cercana, en este caso los que estamos casados, nuestra esposa, que nos diga cuál es la percepción que tienen de su esposo, que nuestros hijos lo digan. Pero a veces no queremos eso. ¿Qué están viendo ellos de nosotros? Entonces, ¿qué nos queda? Una vez más, un llamado para cada uno de nosotros. Es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Más bien, vamos a las Escrituras, corramos a Cristo. Pidamos gracia para obrar. Pidamos gracia para amar como se debe amar según la palabra. Pidamos gracia para entender la Biblia como se debe entender. Pidamos gracia para servir a los hermanos. Pidamos gracia para ser hospitalarios. Pidamos gracia para rechazar los conceptos del mundo y sus malos ejemplos que muchas veces traemos a la iglesia, lamentablemente. Y después decimos que somos muy bíblicos. Pero esos son los ejemplos del mundo. Así que estamos entendiendo que no podemos avanzar en nuestras propias fuerzas, pensando que con nuestro propio conocimiento es suficiente. No, la Biblia nos muestra una vida comunitaria. Imaginémonos lo siguiente: una persona que dice ser cristiana, pero no le gusta la comunión, la evade. Una persona que dice ser cristiana, pero no le gusta el examen de las Escrituras, la evade. Una persona que dice ser cristiana y no muestra la hospitalidad que dice las Escrituras, y más bien esa persona argumenta a su favor bajo los ejemplos del mundo. Esa persona estaría equivocada, aunque pueda saber mucho de las Escrituras. Por eso no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, pero también debemos reconocer que a muchos de nosotros nos cuesta. Y allí es donde una vez más vamos a Cristo y corremos a Cristo, porque lo debemos reconocer. Quizás estos ejemplos, cuando lo vemos, dice: Dios mío, oh, esto me cuesta. Pero algunos con un corazón desprevenido podría decir: no, yo sí amo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. No, esto nos cuesta. Pero cuando las Escrituras se exponen, es para que vayamos a Cristo y el nombre del Señor sea exaltado. No para que nosotros nos gloriemos y digamos sí, sí lo hacemos, sino para que corramos a Cristo, para que vayamos ante Él, ante el trono de la gracia, y podamos decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, concede gracia a tu pueblo. Necesitamos de ti, que tu nombre sea exaltado, que podamos servirle a los hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor extienda gracia. Vamos entonces a orar. Pidámosle al Señor.